Bueno, ¿qué está sucediendo? El tema es el Israel de hoy y el llamado conflicto palestino-israelí. ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos diferenciar estos acontecimientos, estos eventos, para no confundirlos con los eventos escatológicos relacionados también a la nación de Israel y que estarían relacionados más adelante a una tercera guerra mundial, que no tiene que ver nada ahora? ¿Qué está sucediendo? Hay dos eventos que debemos tener en claro, y vuelvo y repito, son los eventos relacionados al llamado conflicto palestino-israelí, y el otro evento es el profético. Es el evento que está relacionado a la escatología bíblica, que nosotros, ¿verdad?, hemos estudiado. Sabemos que escatología, escato, es una palabra de la escatología, una palabra compuesta. Escato viene de evento futuro y logía, pues claramente de estudio, de conocimiento. Así que la escatología es ese conocimiento que nos brinda el poder saber las cosas que estarán sucediendo después del arrebatamiento de la iglesia. Esto es bien importante. Todo lo que tiene que ver con escatología está ubicado, está reseñado, está atado a los eventos luego del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es arrebatada antes de que estos acontecimientos se comiencen a desarrollar. ¿Por qué? Porque si ubicamos la iglesia en el tiempo final, en el tiempo escatológico, estaríamos diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Estaría bajo el gobierno del anticristo, cuando verdaderamente el único gobierno que tiene la iglesia y cabeza se llama Jesucristo. Así que hay muchas razones por las cuales estos acontecimientos pues deben ser estudiados. Así que sabemos, ¿verdad?, que estas amenazas ahora mismo que están sucediendo con los países árabes en contra de Israel, todos estos vecinos, especialmente, ¿verdad?, estos territorios ocupados, desde las guerras que han surgido, desde prácticamente los años del 1947, todavía en el 82 habían guerras tremendas, todavía hay guerras, o sea que si vamos a ver, tendríamos que decir que en el 1947, cuando surgió aquella gran guerra, era la tercera guerra mundial. Eso es un error. ¿Qué sucedió en 1948? Después que Israel se declara Estado, vuelven a surgir otras guerras. Y las hemos visto en todo el tiempo. Yo diría que unos aproximadamente lo que sucedió en el 1992, que se llamaba como Tormenta en el Desierto. Esto fue una gran batalla. ¿Y qué decían la gente? La tercera guerra mundial. Le damos gloria a Dios que aquí, para ese entonces, aunque estábamos en Puerto Rico, estábamos enseñando que no tenía que ver nada con la tercera guerra mundial, lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente. ¿Qué está sucediendo ahora en este lugar? Lo que conocemos como la llamada guerra o conflicto palestino-israelí. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Esta lucha por los territorios. ¿Por qué? Porque los palestinos no están de acuerdo en compartir la ciudad santa, no están de acuerdo en compartir estos territorios. No están de acuerdo sencillamente. ¿Qué pregunta nos podemos hacer? ¿Por qué existe un conflicto entre los palestinos y los israelíes? El origen, repetimos, es que tenemos a dos naciones vecinas con guerras no de ahora, desde el tiempo de Abraham, cuando comenzó a conquistar las tierras. Ya estos conflictos estaban desarrollándose, ya había esta molestia. Ciertamente, desde aquel entonces, el mismo Faraón, ¿qué quería hacer con los judíos? No fue Hitler nada más. El mismo Faraón quería qué hacer con los judíos, desaparecerlos del mapa. ¿Qué pasó cuando estuvieron en Babilonia? Nabucodonosor quería desaparecer la nación que surgió, que fueron 70 años de cautiverio. ¿Qué pasó cuando estuvieron en el Imperio de Roma? También los querían desaparecer. Y ha sido la historia. ¿Qué pasó con Hitler?
mató a 6 millones de judíos. Creyó que con 6 millones de judíos borraba a los judíos de la faz de la tierra. Pero se siguieron multiplicando como la arena del mar. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo a Abraham. Mira los cielos y si puedes contar las estrellas, podrás contar tu descendencia. Mira la arena en la orilla del mar. Si puedes contar la arena de la orilla del mar, podrás contar tu descendencia. Millones y millones de judíos muertos desde el tiempo de Egipto. ¿Cuántos niños murieron con aquel edicto de darle muerte a todos los niños? Le dijeron a las panteras, todo niño que nazca, lo matan. Las parteras tuvieron temor de Dios y ¿qué hicieron? Le perdonaron la vida a los niños. Y le dijeron, pues las mujeres hebreas son más fuertes que nosotras. Cuando nosotros llegamos ya han parido. ¿Y dónde están los muchachos? No sabemos. Pero es que en verdad ellas tenían temor de Dios. Y Dios las guardó porque aquello, compañero Padilla, era la muerte. Una orden dada por el rey fallada era la muerte. No le cabía otra cosa, pero Dios guardó sus vidas. Y finalmente sabemos que muchos judíos fueron lanzados al Nilo y murieron ahogados. Esto no viene de ahora. Esto viene desde los tiempos, amén, de Abraham, los tiempos de Moisés y cada uno de estos patriarcas que han pasado, ¿verdad?, diferentes dispensaciones. Hemos visto todas estas batallas. Así que el problema que está surgiendo ahora mismo, repetimos, no tiene que ver nada con la Tercera Guerra Mundial, ni tiene que ver nada con los eventos escatológicos, porque la iglesia está todavía sobre la faz de la tierra. Y el reloj de Dios con relación a Israel, ese reloj profético, no puede comenzar lo que conocemos como la semana séptima de Daniel. Esta última semana no puede dar comienzo hasta que la iglesia sea arrebatada. Eso vamos a tenerlo claro. No puede haber una tercera guerra mundial mientras la iglesia esté en la faz de la tierra. No puede. Es bíblico. Sería entonces decir que Dios mintió. No puede estar la iglesia sobre la faz de la tierra cuando esto surja, ciertamente. ¿Qué otras cosas, verdad, podemos señalar? Nos dice claramente el momento en que estas batallas se agudizaron, se hicieron mucho más, ¿verdad?, más frecuentes, más sanguíneas, por llamarlo así. Y hemos mencionado la fecha del 30 de noviembre del 1947, un día después que las Naciones Unidas declararon que la tierra había que partirla en dos. Una parte para los judíos y otra parte para los palestinos. Los palestinos nunca han estado de acuerdo con ellos. ¿Quiénes son los que están envueltos en este bombardeo ahora mismito? Palestinos. Eso está en la Biblia, ese panorama no puede cambiar. Y es precisamente por el hecho de que ellos se adjudican el ser los dueños de estas tierras. Cuando nosotros vemos en la Biblia, ya desde el tiempo de Abraham, estas tierras pertenecían a los judíos. Fueron echados, ciertamente, ya esclavizados por Egipto, después vuelven y son esclavizados por Babilonia, luego esclavizados por Roma, hasta el momento dado que Dios dijo, tiene que florecer la higuera. Tiene que haber una señal que verdaderamente comience ese cumplimiento relacionado a estos eventos proféticos. Y entonces, ¿qué pasó? Que hemos mencionado, y esto es historia, usted puede entrar, usted puede buscarlo, usted puede corroborar, hacer su propio estudio, el 14 de mayo de 1948, esto es historia literal, Israel se declara Estado. Y yo quiero que leamos lo que la Biblia le establece, y voy a dar estas citas bíblicas porque por lo menos sí aparece la del libro de Mateo. Voy a dar esta cita del libro de Mateo y luego vamos a ir al libro de Jeremías y el libro de Ezequiel para que demos lecturas también a esta cita. Así que voy a comenzar repartiendo. Voy a comenzar del frente hacia atrás con el compañero Ariel Padilla. En Mateo 24:32, la compañera Eileen, el verso 33. Amén. Pasamos entonces con hijo Robert y Hanani, 34 y 35. Paso con nuestro hermano
Edwin, para que busque el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo número 24, verso 1. Jeremías 24:2, nuestra hermana Rosita, apúntenlo. Jeremías 24:3, nuestro hermano José. Jeremías 24:4, nuestra hermana María. El 5 de Jeremías 24, por favor, Eliezer. El 6 y el 7, volvemos entonces con el compañero Ariel y la compañera Ailín para que busquen entonces esos dos versos. Luego que leamos esa parte, pasamos entonces a repartir las citas que aparecen en Ezequiel mientras vamos, ¿verdad?, discutiendo qué es lo que está sucediendo. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre la tierra donde moran los judíos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué acontecimientos? ¿Qué sucedió el 14 de mayo de 1948? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor y comenzamos con el compañero Amén Padilla, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Vamos antes de seguir con Jeremías, vamos a explicar qué dice aquí. La pregunta es, ¿qué dicen las Escrituras sobre la tierra donde moran los judíos? Estamos hablando y estaremos entrando, ustedes notarán el documento que se le ha entregado, porque este es tan extenso, porque precisamente hemos hecho un estudio, hemos hecho un análisis de todo lo que la Biblia, falta material, no sé si lo incluiré en un futuro siguiendo las clases, pero falta todavía material con relación a ello. Pero lo que tenemos da base a lo que nosotros podemos estar estudiando en este tiempo. El Señor habla prácticamente en el Sermón del Monte. Recordemos que cuando comenzamos a leer el capítulo 24 del libro de Mateo, la palabra establece que todo surge a base de una pregunta que le hacen los discípulos a Cristo en el 24:3. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta del capítulo 24, verso 3, es de suma importancia. Y el Señor comienza a enumerarle a los discípulos los acontecimientos con relación a rumores de guerra, pestilencia, hambre. Comienza a enumerar los acontecimientos que van a anteceder a la pregunta que ellos le están haciendo. De hecho, la primera pregunta, ¿cuándo sucederá esto?, se está refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén, que surgió ¿en qué año? ¿Recuerdan? El año 70 después de Cristo. El general Tito, que luego se convierte en el emperador, destruyó y antes de destruirlo profanó el templo con una cerda, una puerca, como querramos llamarle allá en Puerto Rico. Y acá y en otros lugares, en otros países. Después destruyó. ¿Qué señal habrán de tu venida? La segunda pregunta. El Señor comienza a decirle a ellos los acontecimientos, comienza a enumerarlos. Los rumores, la guerra, las pestilencias, que son plagas, enfermedades, hambre, terremotos, en diferentes lugares de la tierra. Y le dice en el verso 8, y todo esto es principio de dolores. O sea, van a comenzar unos eventos que son de manera simultánea, pero no es completo. El Señor está diciendo, esto es el principio de las cosas que van a suceder. Y usted sigue leyendo, el Señor va enumerando todas las cosas que deben suceder, incluyendo los cristos que aparecerían, estos anticristos que estarían apareciendo en el panorama. Lo hemos visto todo conforme a como Cristo, amén, declaró en esta profecía del capítulo 24 del libro de Mateo, porque fue una profecía escatológica lo que él allí habló.
gran parte no cumplida. Después entonces le dice, ahora voy a contestar una pregunta que ellos, claro, no podían entender. Y es con relación a la nación de Israel. De la higuera aprender la parábola. Y nosotros sabemos que la nación de Israel, lo vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 24, del 1 al 7, vamos a ver, ciertamente hay otros pasajes bíblicos, recuerden que esto es un estudio para poderle dar base, usted puede hacer su propio análisis bíblico, está estableciendo claramente en Jeremías a quién se refiere cuando él habla con relación a esta higuera. Nosotros sabemos proféticamente que se está refiriéndose a la nación de Israel. Y le dice cuando ya sus ramas estén tiernas. Fíjese que está usando prácticamente una figura. Está usando en este caso podríamos llamarle, en vez de metáfora, podríamos llamarle una metáfora extendida, que sería una alegoría. Cuando vemos en un pasaje bíblico, como en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, más de una metáfora, se le llama entonces a la figura alegoría, porque hay más de una metáfora, lo que se conoce entonces en la gramática como una metáfora extendida. Y se le llama alegoría, y podemos llamarle metáfora extendida, y es lo mismo. Pero en la gramática se le llama precisamente de esa forma. Le está diciendo, cuando ya sus ramas están tiernas, está comparando a la nación de Israel con la salida prácticamente, cuando comiences a ver que llega la primavera, y en la primavera, después que pasa, ¿verdad?, el invierno, que los árboles, ¿qué ha pasado con los árboles durante el invierno? Menos el árbol del pino. Se secan. Israel fue ese árbol que estuvo seco muchos años. Cientos, miles de años seco. Lo vamos a ver más adelante. Y el Señor le dice, cuando ustedes vean que sus ramas estén tiernas y broten sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Y el verano, proféticamente hablando, en el área de escatología, verano significa segunda venida de Cristo. Y él está diciendo, en otras palabras, cuando Jerusalén, cuando los judíos regresen y levanten a la nación y establezcan a Jerusalén como estado nuevamente, sépasen que el verano está cerca. En el 1948, el 14 de mayo del 1948, la higuera echó sus hojas, y no solamente echó sus hojas, comenzó a brotar y a echar flores. Y el Señor le está diciendo desde el 1948, mire la gracia de Dios, desde el 1948 Dios ha extendido su gracia. Desde el 1948 Israel está anunciando que el verano está cerca, que la segunda venida del Señor está cerca. Pero hay un acontecimiento antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es? El arrebatamiento de la iglesia. Así que si en el 1948, 14 de agosto, que está ahí en esos documentos que usted tiene, Israel está diciendo que la segunda venida de Cristo está a las puertas, pero el arrebatamiento tiene que suceder antes. Eso implica que la iglesia estamos en la tierra por gracia, por misericordia. Se supone que la iglesia hace tiempo haya sido arrebatada para que el verano, que es la segunda venida de Cristo, ocurra. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo allí, es esa guerra, esa batalla, ese conflicto palestino-israelí. No tiene una relación con lo que es la escatología bíblica. Que quede claro en nuestras mentes, en nuestros corazones. La iglesia tiene que ser arrebatada antes. Sigue diciendo. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cuando nosotros comencemos a observar todos estos movimientos en el área de Israel,
Y fíjese que toqué un punto bien importante, no recuerdo haberlo incluido, y es que quien está interviniendo en este conflicto árabe, palestino-israelí, es Europa. ¿Y qué tiene que ver Europa? ¿Por qué Europa? ¿De dónde va a salir el mercado común europeo? ¿De dónde va a salir el anticristo? De Europa. Y Europa está diciendo, si usted vio las noticias, Europa está diciendo que busquen la manera de resolver ese conflicto, ese problema que hay entre ellos. Porque Europa juega un papel importante. Europa será gobernado por el cuerno pequeño. Europa será gobernado por el hombre impío, por el hombre inicuo, que presenta el capítulo número 7 y el libro de Apocalipsis lo presenta, llamado la bestia. Así que Europa está jugando un papel de sumamente importante en todo este conflicto. Está saliendo como al aire diciendo, aquí estamos, resuelvan el problema. Pero el problema de Israel no se va a resolver mientras la iglesia esté aquí. El problema que tiene Israel hoy en día lo va a tratar de resolver de manera simulada el anticristo. Lo dice el capítulo 20, el capítulo 9 del libro de Daniel. Lo dice. Cuando leemos de los versos 26 en adelante, va a ser un pacto. ¿Qué va a hacer con el pacto? A la mitad de la semana lo rompe. ¿Podrá manifestarse el anticristo estando la iglesia en la tierra? No. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 5 en adelante. Lo establece allí. No puede manifestarse mientras la iglesia esté aquí. Así que todo lo que estamos viendo en este momento es ese conflicto, esta guerra, esta batalla. ¿A quién le pertenece la tierra? Inclusive nosotros sabemos y ustedes conocen que la mezquita ahora mismo está ¿dónde? En el llamado para los judíos, el monte de la casa o el monte del templo, le llaman los judíos. Allí está la mezquita. Y la mezquita, en algún momento dado, los judíos la van a destruir. Y van a ocupar ese lugar, porque el lugar donde está la mezquita es el monte Moriah. Y en el monte Moriah fue en el capítulo 22 donde Abraham llevó a su hijo por petición del Señor de Dios para ser sacrificado. En ese lugar fue donde Salomón construyó el primer templo. En ese mismo lugar fue donde ciertamente se reedificó el segundo templo. En ese lugar fue donde Cristo fue crucificado. En el monte del templo. Dicen los arqueólogos que cuando la sangre de Cristo bajó por la cruz, por la madera de la cruz, dicen los arqueólogos que la sangre penetró por la tierra y las piedras y cayó precisamente donde estaba colocado el arca del pacto. De acuerdo a los arqueólogos. Yo no sé si usted está entendiendo. La sangre de Cristo marcó ese lugar. Y ese lugar es donde ciertamente se va a construir el tercer templo. Sigue diciendo, de cierto os digo que todas estas cosas, repito, de cierto os digo que no pasarán en esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando con relación al pueblo judío. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Vamos al libro de Jeremías, capítulo número 24. Jeremías 24. Versos del 1 al 7. Vamos a ver allí qué es lo que nos dice la palabra para confirmar lo relacionado a Israel, conforme a lo que la Biblia establece. Adelante, mi hermano Edwin. Adelante. Amén. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a
artesanos y los herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas higos puestas delante del templo de Jehová. Hermana Rosita, sí, continuamos, sí. Una cesta tenía higos muy buenos, como uvas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo, para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Mire qué importante. ¿A quién le están diciendo higos ahí? ¿Qué nace de la higuera? No es el higo. ¿Y a quién se le llama higo bueno en ese lugar? A los judíos. Jeremías capítulo 24 del 1 al 7. No solamente eso, está hablando de los que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, hacia estas tierras. Está hablando con relación a ellos, los compara a una cesta de higos muy buenos, como brevas, y otras cestas de higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y dice, y me dijo Jehová, ¿qué ve Jeremías? Y dije, higos buenos, higos malos, muy malos, que no se pueden comer. Fíjese la metáfora que utiliza aquí nuevamente, ¿para qué? Para referirse a la nación de Israel con el fruto, precisamente de la higuera. Y está estableciendo no solamente el hecho de que ellos fueron llevados cautivos, dice que un día yo los regresaré a su tierra. Está estableciendo, yo los regresaré a su tierra. Van a ser transportados, pero yo los voy a regresar. Dice el verso 6 adelante, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré. ¿Qué es plantar? Los voy a sembrar. En el 1948 los voy a sembrar. ¿Qué dice más? Los plantaré y no los arrancaré. No van a ser quitados de su lugar. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Cuándo surgirá eso? Cuando el Señor establezca su milenio. Los voy a traer, los voy a sembrar en el 1948, el 14 de mayo. Dios trajo a los judíos, los sembró para que no sean más arrancados de su tierra. Con toda la persecución que va a haber durante el anticristo, con todo lo que va a suceder, hay una promesa de Dios. Todo lo que están haciendo los palestinos, todos estos bombardeos, los enemigos que le rodean, tanto los egipcios como los sirios, no podrán, el Señor dijo, los voy a plantar y no serán arrancados. No hay forma, no hay manera, es lo que la Biblia establece. Damos el libro de Ezequiel, capítulo número 37, verso del 1 al 14. Voy a seguir en el orden, y Hanani, hijo Robert. Verso 1 y verso 2. Verso 3, mi hermano Edwin, por favor. El verso 4, nuestra hermana Rosita. El 5, nuestro hermano José. ¿Quieres leer? No. Ok, el 6, nuestra hermana
María, creo que voy por ahí, ¿verdad? No brinqué. El 7, Eliasab. Ezequiel 37, 7. El verso 8, el compañero Padilla, el verso 9, la compañera Aileen. Pasamos entonces al verso 9, apúntelo porque le va a tocar más de un verso. El verso 9, apúntelo por ahí mi hermano Edwin. El verso 10, nuestra hermana Rosita. El verso 11, nuestro hermano José. Ok, bien, bien. Gracias, compañero. Bien, el 10 entonces, mi hermano Edwin. El 11, nuestra hermana Rosita. El 12, nuestro hermano José. El 13, nuestra hermana María. El 14, Eliasa. Apúntelo a los que les tocaron más de uno, por favor. Vamos a leer lo que dice Ezequiel capítulo 37, verso del 1 al 14. ¿Qué dicen las Escrituras sobre dónde moran los judíos? ¿Qué establece la Biblia? Ya tocamos lo que dice el cumplimiento en el capítulo 24, 32 de Mateo. Estamos viendo lo que dice el profeta Jeremías. El Señor dice, los plantaré y nadie podrá arrancarlos. Vamos a ver ahora qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37, verso del 1 al 14. Por favor, nuestro hermano Edwin, adelante. Hermano Edwin, ¿verdad? No, perdón, estoy por allá. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Donde tendones por vosotros y habéis subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros por lo mismo, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestra Grande es el Señor Jesús. Esto es palabra. Y yo quiero, ¿verdad?, repetir para aquellos que están a través de las redes, porque estamos en circuito cerrado. Circuito cerrado es que se oye solamente el sonido a través de este micrófono. Amén. Hay que avanzar con la tecnología un poco a ver qué bueno.
y quiero aprovechar. Estamos en Ezequiel capítulo 37, del 1 al 14, aquellos que están a través de, amén, de nuestra página. Dice, Ezequiel dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Espíritu Santo aparece con letra mayúscula, así que es un nombre propio. Las reglas, ¿verdad?, de la gramática. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, un cementerio. Y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos, aquellos huesos, muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. O sea, ya era un cementerio, no había manera humana. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jesús, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Le está hablando a la nación, le está hablando a un pueblo que estaba esparcido. Y ustedes oyeron en el verso final, en los versos finales, que ellos habían perdido toda ¿qué? Toda esperanza, el pueblo judío. Ellos pensaban que habían sido borrados de la faz de la tierra. Verso 4 me dijo, profetízale estos huesos. Verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Espíritu con letra mayúscula está hablando del soplo de vida. Siga la lectura. Yo haré entrar en vosotros, amén, espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Dios. Les voy a dar vida, les voy a dar identidad, van a ser conocidos como nación. 1948. Profetiza pues, verso 7, como fue mandado. Profetizó y hubo ruido muchísimo. Mientras yo profetizaba, y aquí un gran temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y piel cubrió por encima de ellos. Pero no había todavía en ellos espíritu, no había todavía en ellos vida. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová, amén, ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Quién va a traer? ¿Quién fue el que tomó en alas a la nación de Israel? Letra mayúscula. El Espíritu Santo dice claramente, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? La casa de Israel. No estamos especulando. La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ellos pensaban que jamás volverían a su tierra, jamás volverían a estar identificados. Los palestinos, óigame, los árabes, los musulmanes, los chinos, los japoneses, amén, Alemania, Rusia, quien sea, no va a poder. Jeremías lo dijo, yo voy a plantarlos y nadie los arrancará. Ni el conflicto palestino-israelí podrá arrancar y quitarle lo que Dios le prometió a esta nación. Bendito sea la gloria de Jehová. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío. Está hablándole como nación. Y os haré subir de vuestras, amén, sepulturas, y os traeré